Cuando Saúl pierde el poder de ser rey, manda a Samuel a que unge a un nuevo rey. Cuando Samuel ve a Eliab, el hijo de Isaí, dice, sin duda, este es el ungido del Señor. Pero Dios le dice a Samuel, no te fijes por su apariencia ni su estatura, pues yo lo rechazo. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mi nombre es Tadeo Cadena y hoy vamos a ver qué es lo que ve Jehová en nuestros corazones. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Te pedimos, Abba Padre, que seas tú el que hable, seas tú el que haga las cosas, que tú toques corazones, Padre mío y mi Dios. Quita todo estorbo que haya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En 1 Samuel 16 se describe cómo es que Dios elige a David y cómo es el proceso. Llega Samuel a buscar al papá de David, y entonces lo que le dice es, tráeme a tus hijos porque ciertamente Dios va a tomar a uno de tus hijos. Entonces lo primero que hace el papá es que llama al mayor. Cuando Samuel ve a Eliab, dice, sin duda, este es el ungido del Señor. Pero Dios le dice a Samuel, no te dejes impresionar por las apariencias, porque yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llama a Abinadab, que es el segundo. Y Samuel dice, a este no lo ha escogido el Señor. Entonces le presenta Sama, que es el tercer hijo. Y dice Samuel, tampoco es él. Así se va Isaí presentando a todos sus hijos y ninguno es. Y dice Samuel, el Señor no ha escogido a ninguno de tus hijos. ¿Son todos tus hijos? Y contesta Isaí, queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Dice Samuel, pues mándalo traer, porque ninguno de estos que está aquí son los que Dios eligió. Entonces Isaí manda a buscarlo, que lo traigan, y llega un niño entre 14 años aproximadamente, y es un niño muy guapo, trigueño, de muy buena apariencia, y el Señor le dice a Samuel, es él, levántate y úngelo. Samuel va, unge a David, y en ese momento el Espíritu de Dios toma a David, se posa sobre David y lo empieza a bendecir. Saúl está en otro lugar. Saúl empieza a tener, lo dije la clase pasada, empieza a tener problemas por un ángel, un espíritu maligno, y le dicen los empleados de Saúl, ¿sabes qué? Debe de haber alguien que toque música para ti. Y hay un criado que dice, yo conozco uno que es muy bueno, se llama David. Y dice Saúl, pues tráigalo. Manda cartas al papá de David que necesita que David vaya y toque música, y David va y toca música. De hecho, el primer instrumento musical que se menciona en la Biblia es la que toca David. Cuando a Saúl empezaba ese espíritu maligno a hacer que se sintiera mal, con coraje, con ira, con todo, David tomaba, creo que es el arpa, si no me equivoco, y empezaba a tocar. Déjame me fijo. Tomaba el arpa y empezaba a tocar. Y eso tranquilizaba a Saúl. En un momento dado pasamos a Samuel, 1 Samuel capítulo 17, y empieza ahí a platicar que los filisteos se forman en guerra para pelear contra Israel. Entonces forman por un lado los filisteos, por otro lado el pueblo de Israel, están ahí viendo, obviamente David pues, es un niño de 15 años más o menos, él se regresa a la casa de su padre porque están en guerra, ni modo que está él solo en el castillo o tocando en pleno, formación militar, ¿no? Él se va a la casa, sigue cuidando los animalitos de sus papás y
en un momento dado sale de los filisteos un personaje que mide más de 2 metros de altura, que se llamaba Goliat. Goliat salía y les decía al pueblo de Israel que, bueno, ¿para qué se habían puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? De hecho, vamos a ver eso en 1 Samuel 17, versículo 8. Lo voy a leer porque es muy importante esta parte. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de quién? Saúl. De Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y obviamente dice: si él gana, pues nosotros seremos sus siervos; si yo gano, ustedes serán mis siervos. ¿Para qué estar peleando? Y así salía varias veces en la mañana, y todo el pueblo de Israel tenían miedo, realmente tenían mucho miedo. En uno de esos días, el papá de David, pues le dice a su hijo David: oye, tú eres el más chico, toma esta comida y llévala a donde está la zona de guerra, y observa si tus hermanos siguen con vida, dime cómo están. Entonces, en la formación de guerra estaba Eliab, Abinadab y Sama. Estaban los tres ahí viendo, pues porque iban a pelear, eran los tres mayores, eran los hombres de guerra, eran los que peleaban. Y David pues solamente era una persona que cuidaba a los animalitos y tocaba la música, realmente. Entonces va, y cuando va llegando David, se levanta un día en la mañana, va llegando a donde están peleando el ejército, donde están en la formación de batalla, los de Israel y los filisteos, y entonces sale el Goliat y oye, empieza a decir toda esta cosa, de que para qué pelean todos y con que uno pelee, pues para qué tiene caso que peleen todos, que el que pierda, pues si pierde el israelita, pues todo el pueblo de Israel pues le va a servir a los filisteos. Si pierde él como filisteo, hablando Goliat, pues que ahora todos los filisteos le van a servir a los israelitas, y en fin, ¿no? Pero seguían teniendo, dice la palabra de Dios, que todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían a otro: ¿no habéis visto al hombre que salió? Y veían, ¿no?, el miedo que tenían todos los israelitas al ver a Goliat, y pues ¿cómo lo podían hacer? Saúl incluso había ya dado la propuesta de que el que lo venciera iba a enriquecerlo con todo lo que pudiera, y hasta le iba a dar a su hija a matrimonio. Entonces imagínate nada más, en aquella época, pues si eres una persona pobre, no tienes nada y pues no tienes ni novia y estás medio re feo, pues vencer a Goliat era lo mejor, porque ya ibas a tener dinero, ibas a tener fama, te ibas a casar, y no te ibas a casar cualquier tipa, ¿no? Era la hija del rey, o sea, ya eso de andar pidiendo limosna, o pues a veces te dan chambita, pues ya no, ahora ya eres acá del un nivel más alto, ¿no? Entonces habló David a los que estaban junto con él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo? Y entonces le contestaron, pues que le van a dar riqueza, va a ser famoso, no, ya, o sea, olvídate de andar en camión urbano, no, ya puro acá, auto de lujo y demás, ¿verdad? Obviamente estoy parafraseando, que luego hay gente que me manda mensajes pensando que eso es cierto. Pero bueno, en eso estaba David hablando con otras personas, de por qué dejan que él los ataque y por qué dejan que él grite. David no entendía por qué los israelitas tenían miedo. En eso Eliab, su hermano mayor, lo escucha, y vean lo que dice en el versículo 28 de 1 Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. ¿Contra quién? Contra David. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fíjate nada más cómo el hermano mayor tiene en la mente de que su hermano menor es un soberbio, que nada más tiene una malicia en el corazón, nada más va a la guerra por morboso. Cuando él
no fue a la guerra de morboso. Él fue a la guerra porque su papá lo mandó a que le diera de comer al otro que lo está regañando. ¿Y cómo le contesta David? ¿Tú qué sabes? Mi papá me mandó, mejor cállate tú. Si tú ni sabes para qué hablas. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó, chicos? En el 29. ¿Qué he hecho yo ahora? Luego. ¿No es esto mero hablar? ¿No es esto mero hablar? No entró en debate. Estoy hablando todo porque ahorita voy a hacer un resumen. No entró en debate. Y luego se fue él a ver a Saúl y le dijo Saúl, ¿a poco tú vas a pelear con él? Y David le dice, sí, yo voy a pelear con él. Tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando un león venía o un oso, yo tomaba un cordero de la manada, yo salía tras el león, tras el oso, lo hería, libraba de su boca a la oveja y yo salía pues triunfante, ¿no? Y mataba al oso, mataba al león. Entonces, lo más curioso es la desesperación de Saúl, porque Saúl es el rey. Tiene miedo de pelear, tiene hombres de guerra, tiene gente, y viene un cuate que es un niño entre 15 y 16 años y dice, yo lo voy a matar. Y Saúl dice, pero ¿tú cómo? Sí, yo mataba osos y leones y yo voy a poder. Imagínate ya la desesperación de Saúl que dice, pues bueno, toma mis armaduras, toma todo y ve y pelea. Y lo que hace David es que se pone las ropas e intenta andar, ¿no? Intenta caminar y pues busca y todo y ve que es un estorbo. Esto lo ves en 1 Samuel 17:38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40, es muy importante. Y tomó su callado en su mano y escogió. No tomó así, él escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Más en el versículo 42 y 43, el filisteo ve a David. Imagínate un hombre de guerra, un militar fuerte, tronado, o sea, fuerte así como yo, ¿no? Nada más que pues, como con 1,5 metros más que yo de estatura, pero no es mucho. Y ve que sale un muchachito sin armaduras, güero, pelo chin, muy bonito, muy guapo, delgadito, bajito. Haz de cuenta yo, nada más que en blanco. Así, con mucho pelo. Y Goliat se ofende Goliat y les dice en el versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo le dice, ¿qué te pasa? ¿Acaso soy un animal, un perro, para que me quieras matar con palos? Y le dijo de monta de maldiciones en nombre de los dioses de los filisteos. David se le quedó viendo y le dijo al filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. El filisteo le dijo a David eso, te voy a matar, te voy a destruir. David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No importa las herramientas que tengan, lo que importa es en el nombre de quién vas. Cuando vas en el nombre de Dios, cuando vas en el nombre de Jehová, no importa las adversidades. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice David a Goliat. Te cortaré la cabeza. ¿Con qué le va a cortar la cabeza? Si nomás trae palos. ¿Con qué le va a cortar la cabeza? Con las mismas armas que Goliat traía.
con las mismas armas que la gente te quiere atacar, son con las mismas que van a perecer. Son las mismas. No necesitas tú tener nada, solamente confiar en Dios. Y luego le dice David, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Esto está, bueno, para mí que soy kinestésico, me imagino, ves que se para Goliat, imagínate, ¿no? Es un gigante y se para, y David no dijo, caray, creo que ya no quiero, ¿verdad? Oigan, ayúdenme. David dijo, caray, ahorita es cuando. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. No es que la piedra lo mató, le pegó tan duro que cayó el gigante así, ¡pup! Corrió David, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Al ver eso, tanto los filisteos como los israelitas fue un shock así. ¡Pah! Goliat era casi el doble de estatura que David, más grande de edad que David, más fuerte que David, tenía armas, tenía un ejército que atemorizaba a Israel. Y de Israel salió un muchachito de 15 años, 1,60 m aproximadamente, güero chino, con unas piedras y unos palos. Y eso fue todo, y con eso tumba a Goliat, corre, imagínate la cabeza de Goliat, ¿no? Agarra de las greñas a Goliat, yo ya estoy poniendo que agarra de las greñas, me imagino, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, y con la misma espada que traía Goliat se la quita, le corta la cabeza, y es tanto el escándalo que los filisteos a ver eso tuvieron más miedo porque vieron que una persona que era bajita, que no era soldado, derrotó a Goliat. Imagínate los que sean soldados de parte de Israel, ¿qué podían hacer? Y se van todos los israelitas detrás de todos los filisteos y derrotan a los filisteos. ¿Qué es lo que tiene David en su corazón? Bueno, primero hay que destacar un aspecto. El diablo y sus ángeles, ahí le va la predicación de hoy. El diablo y sus ángeles buscan confundirte y hacer que creas que es verdad lo que dicen. En 1 Samuel 17:8 les dicen, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, hablando Goliat, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl. ¿Y ellos eran siervos de Saúl o de Jehová? De Jehová. Pero el diablo quiere que tú te confundas. Al momento que el pueblo entendió que eran siervos de Saúl y Saúl tenía miedo, pues ¿qué pasaba con el pueblo? También tenía miedo. Si ellos hubieran entendido que no dependían de Saúl, dependían de Jehová, como lo entendió David desde que llegó, la victoria hubiera sido de cualquier otra persona. Sin embargo, el corazón de David es que él entendía que no importaba lo que el enemigo te diga, sino lo que Dios te dice. Lo voy a repetir. No importa lo que el enemigo te diga, sino lo que Dios te dice. ¿Y cómo sé qué es lo que Dios me dice? Lee esto. Porque a veces creemos un Dios a nuestro modo cuando Dios es distinto. ¿Qué otra cosa tenía David? Tenía un corazón humilde. En 1 Samuel 16 se ve que el papá le dice a David, ve y llévales de comer a tus hermanos. David ya era ungido como rey. ¿Por qué tenía que obedecer al papá si ya era rey? Porque era humilde y porque Dios te dice obedece a tus padres. Número 2, David es obediente. Número 3, para el cristiano no existen las coincidencias. En 1 Samuel 16:23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿A qué me refiero con que no existen las coincidencias? Perdón, no era 17:23, 1 Samuel 17:23.
Mientras él hablaba con ellos, aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. No es coincidencia que el papá de David lo haya mandado a la guerra a darle de comer a sus hermanos, porque acuérdense que eran 7 hermanos, así que todavía tenía otros 2 o 3 que elegí que fueran. Además tenían criados, pero manda a David. David obedece. Llegando, pudo haber llegado al mediodía, cuando ya Goliat ya había dicho las cosas y se había puesto otra vez en su lugar, pero llega el momento que Goliat sale. Entonces, para los cristianos no hay coincidencias. Tienes que ser humilde, tienes que obedecer y tienes que entender que no hay coincidencias. Número 4, reconocer el poder de Dios en todo momento. Cuando David va a pelear contra Goliat, ¿qué le dice? Yo voy porque soy bien bueno y que yo que maté osos y leones. ¿Le dijo eso? Le dice, yo voy en el nombre de Jehová. Número 5, David no entra en discusiones. Cuando su hermano le dice, nomás has venido aquí porque tienes un mal corazón, se puso a discutir con el hermano. ¿Tú qué sabes? Mi papá me envió, si no sabes, mejor cállate. No, dijo, ¿qué es esto? No es nada más hablar. Y se volteó y siguió con otras personas. No se enfrascó en pleitos. Número 6, Dios prepara a sus soldados. Imagínate nada más, si David tiene 14, 15 años cuando ya está con Saúl, ¿qué edad tenía cuando peleaba con leones y con osos? 11 años, 10 años, 12 años. Imagínate el miedo de este niño cuando ve un león y que ve que ataca a una de sus ovejas. El miedo que debe de tener, decir, no puedo dejar que se la lleve. ¿Qué voy a hacer? Si fuera mexicano, se hubiera ido caminando desde Guelatao, Oaxaca, hasta la Ciudad de México y lo hubiera sido presidente. Pero es David, o sea que él no huyó del padrastro. Él iba y peleaba contra el oso, contra el león, y peleaba. Dios te prepara. ¿Sabes cuántas veces he escuchado? Y me he escuchado decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? Es momento que te pongas a entender que Dios te está preparando para algo mucho más grande. Y se nota la humildad de David otra vez al reconocer que la victoria va a ser de Dios y no de sus habilidades. Él no dice, te voy a vencer porque yo soy bueno. No le dice a Goliat eso. Le dice, te voy a vencer porque voy en el nombre de Dios. Sigue sometiéndose al nombre de Dios. Número 7. No lo que le sirve a los demás también te va a servir. Cuando Saúl le dice, bueno, ¿sabes qué, David? Ve a pelear tú. Tú que eres el que toca la música, que eres el más joven de todos, que no eres militar, pues ve tú. Le da su casco, sus armaduras, todo. Y a veces el mundo te dice a ti, me dice a mí, no, es que tú debes de hacer tal o cual cosa, es que tú debes de hacer aquí. Cuando no se dan cuenta que lo que al mundo le sirve, al cristiano no le va a servir. Lo que al mundo le sirve, al Hijo de Dios no le va a servir. Se tuvo que quitar David todo eso y pelear con una simple onda. Y le dice Goliat que llevaba palos. Yo no sé para qué llevaba un palo, pero David llevaba un palo. Y con eso iba a cortar la cabeza según David. Número 8. La experiencia te hace tomar decisiones acertadas. Dios te bendice, te va a dar victoria, pero tú también tienes que poner inteligencia a eso. En 1 Samuel 17:40 dice que David escogió las piedras. No tomó cualquier piedra, él escogió. Y para escoger quiere decir que él sabía cuál le iba a servir. ¿Cómo es que sabía? Porque ya en algún momento que peleó contra un león o un oso, hubo piedras que no le sirvieron. Entonces él ya sabía que tenía que escoger. Tomar buenas decisiones es fundamental. Ay, pues a todos, no nomás los cristianos. Sí, pero acuérdate que el cristiano empieza a confiarse en el Señor. Y dice, pues Dios, padre, pues Dios, si es de Dios, sí, si no es de Dios, pues no. Y entonces, ¿de qué sirve que Dios te esté preparando años de tu vida para que a la hora que tienes que tomar una decisión, te cruces de brazos y te dejes llevar? Dios te pone que seas inteligente. Número 9.
David no consideró el que Goliat lo minimizara, a diferencia de los demás. David escuchó lo que el enemigo le decía, pero no dijo, ay, tienes razón. Y si no puedo, no consideró. Los enemigos que tienes, porque hay enemigos, algunos serán físicos, pero hay otros espirituales. Y me refiero en este caso, enemigos, a aquella gente que no quiere que te vaya mejor que a ellos, porque si a ti te va mejor que a ellos, los dejas en vergüenza. ¿Por qué en vergüenza? Porque tú y ellos están en el mismo nivel. Y en el momento que tú despuntas, demuestras lo mediocre que son ellos. Entonces, esas personas que, no, es que no hagas eso. Mira, ¿por qué no haces esto? Y te dan consejos que ni ellos sirven. Mejor que te dé consejos alguien que ya ha triunfado. Escúchalos. Yo te voy a ser honesto. A mí me dan consejos mis papás. Me dan consejos mis suegros. Me dan consejos mi esposa. Me dan consejos mi tía y mis primos. Y vaya que son exitosos. Vaya que los admiro. Pero también me dan consejos gente que no ha hecho nada con su vida. A eso no les puedo prestar atención, porque entonces me va a ir igual que a ellos. Número 10. David reconoce de nuevo el poder de Dios. David vuelve a reconocer que es gracias a que de Dios es la guerra, de Dios es la victoria, es que él venció. Y número 11. David es prudente. La sabiduría significa en gran medida comprender los principios a través de los cuales Dios gobierna el universo. Adquirir sabiduría quiere decir aprender a pensar como Dios, estimar las cosas que Él ama y rechazar las cosas que Él menosprecia. Alcanzar sabiduría es ponerse en la perspectiva que resulta de adoptar como nuestros los valores de Dios y rechazar los valores que este mundo representa. Un ejemplo muy claro es de este mundo, los valores de este mundo es el que no tranza, no avanza. Ese es un valor de este mundo. Otro valor de este mundo, primero yo, después yo y al último yo. Otro valor de este mundo, pues si a mí me gusta, yo lo hago. Si a los demás les afecta, pues muy su problema. Ojo, esos son los valores de este mundo. Los valores de Dios es ama sin importar a quién. No robes, no mientas, no mates. Aún con la palabra lo haces, no lo hagas ya. Esos son los valores de Dios. 4 puntos. Número 1, no dudes de que si persistes en vivir sin Dios, sin orar, sin leer la palabra de Dios, Dios te va a disciplinar. Y después vas a decir, Dios es malo, mira cómo me va. No, tú tomaste decisiones. Número 2, no sobreestimes la magnitud de las dificultades. Recuerda que Dios logra grandes cosas con pocos recursos, una piedra y una onda. Número 3, conoce que Dios mira el corazón, no la apariencia exterior. No juzgues basándote exclusivamente en lo que ves, ya sea en las personas o en los problemas. A veces nada más vemos el problema y ese es el problema y es lo que estás viendo y no ves lo que Dios está viendo. Número 4, no desprecies las pequeñas oportunidades. Comprende que de ellas Dios nos prepara para las grandes batallas. Pequeñas oportunidades nos preparan para grandes batallas. Esta semana practica ser un poco como David. Todo déjalo en manos de Dios. Prepárate para la batalla. Enfrenta tus dificultades. Sé honesto. No te enfrasques en pleitos. En pocas palabras, sé como dice en 1 Samuel 18:5. 1 Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba, ¿qué dice? Prudente. Otra vez. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Se portaba prudentemente. Pórtate prudente esta semana.
Gracias te damos, Señor, por este día. Te pedimos que nos bendigas. Y Padre mío, enséñanos a ser prudentes y a enfrentar nuestras batallas día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Tadeo Cadena y te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga.